Quiero compartir contigo una palabra en esta mañana. Quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el libro de Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10. En el camino vamos a pensar cuál es el título del mensaje, porque fue cambiado. Hechos, capítulo número 10, a partir del verso primero. Dice así la palabra de Dios a tu corazón en esta mañana. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dio el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor mío, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido.
Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado, lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El versículo clave, el versículo 44, dice así nuevamente: mientras aún hablaba Pedro estas cosas o estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Querido hermano, yo quiero compartir contigo unos breves pensamientos con respecto a este texto. Y quiero decirte que una vida que agrada a Dios, una vida en plenitud, una vida en abundancia, todo lo que nosotros vemos en el inicio de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, solamente será posible para mi vida, para tu vida, para nuestra nación, para nuestra iglesia, cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios no es una situación o una condición privilegiada para algunos pocos o solamente otorgada a unos. Ser llenos del Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios. Es para todos aquellos que quieren, es para todos aquellos que creen. Tu vida profesional, tu vida laboral, tu empresa, tu negocio, tus estudios, solo tendrá el éxito que la palabra de Dios te garantiza en cuanto el Espíritu Santo comience a llenar tu vida. No hay otra manera de agradar completamente el corazón de Dios a no ser estando totalmente llenos de Él. Esa palabra nos desafía a buscar más de su presencia, a no conformarnos con lo que hasta aquí hemos alcanzado, a no conformarnos con lo que hasta aquí hemos experimentado. El Señor quiere interrumpir tu vida, quiere interrumpir lo que estás
programando, estás agendando, pero cuando el Señor interrumpe, lo interrumpe para transformar tu historia, para transformar tu vida, para llevarte rumbo a las promesas que Él ya conquistó en la cruz del Calvario. Eso solamente el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Solamente Él puede interrumpirte. Solamente Él puede cambiar tu agenda. Solamente Él es capaz de cambiar para una agenda mayor, superior, más linda, más perfecta, más agradable. Solamente Él puede cambiar tu camino. Él puede cambiar tu historia. Es decir, usted y yo necesitamos urgentemente crecer en ser tocados por el Espíritu Santo y darle lugar a Él. Amados hermanos, en el momento que usted y yo aceptamos a Jesús, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Imagine usted este vaso siendo su vida y el Espíritu Santo entonces siendo el agua. Él habita dentro de usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Pero el deseo de Dios es de que usted sea tomado completamente por Él. Usted imagine este vaso lanzando en una gran piscina lleno de agua. A partir de ahí el agua tiene al vaso. El agua gobierna sobre el vaso. El vaso simplemente es inundado por el agua. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere tenernos a nosotros. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios, después de que Jesús subió a la diestra del Padre, Él es la persona más importante sobre la faz de la tierra. Él es la persona que nos revela a Cristo. Él es la persona que nos revela el amor del Padre. Él es la persona que hoy habita en la tierra, que es la más preciosa, la más digna de ser alabada y glorificada. El Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted comienza a dejar que Él tome su vida, Él solamente hará una cosa: comenzará a llevar tu vida rumbo a Cristo Jesús, para que usted sea cada vez más parecido con Jesús. Su misión, su obra es glorificar a Cristo. Tomó de lo que Jesús ya tenía y Él nos lo da para hacernos recordar. Y ese texto es un texto precioso porque nos muestra la vida de Cornelio, un centurión, un hombre gentil. Y la Biblia dice que este hombre todos los días oraba a Dios. Siempre oraba a Dios, siempre buscaba a Dios, siempre entregaba su vida, su oración, sus peticiones, sus acciones de gracias al trono de Dios. De repente un día, en la agenda de Dios, Dios decidió visitar a este hombre. Y Dios movió todo el sistema. Dios movió todos los planes de estas personas que estaban dentro de esta conspiración divina. Todo para tocar la vida de Cornelio. El Espíritu Santo ya sabía que él tendría las primicias y tocaría a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Pedro no lo sabía, pero el Espíritu Santo ya lo sabía. Y entonces Dios comenzó a mover todas las piezas. Y por causa de un hombre, Dios comenzó a mover otros hombres y comenzó a encaminar una comitiva para liberar un mensaje y para tocar a la casa y la familia de aquel hombre llamado Cornelio. Y usted y yo hemos leído este texto y nos muestra que en un momento en que Pedro tenía hambre, él tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual. Dios entonces hace descender algunos animales cuadrúpedos y reptiles en un lienzo, y Pedro, por ser judío, veía algunos animales prohibidos según la ley de Moisés. Y entonces, ante la voz del Señor que le decía: Pedro, mata, levántate, mata y come, él decía: Señor, nunca he hecho eso, nunca he quebrantado esa parte de la ley. Y ahí Dios entonces comienza a decirle: Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Para ser interrumpidos por el Espíritu Santo de Dios, debemos aprender a ver como Dios ve. Debemos aprender a ver que Dios desea que
todos sean llenos de su Santo Espíritu. Debemos aprender a ver que el problema en el hombre, el problema principal ya no es el pecado en sí, sino cómo trata esa situación. Si se acerca a Cristo y recibe la gracia, o si resiste la gracia. Y Pedro, al ver esa visión, él llamó inmundo, conforme a su experiencia, conforme a su formación, conforme a su caminar de vida, conforme a todo lo que él cargaba dentro de sí. Llamó inmundo, llamó común. Mi amado hermano, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Diga conmigo así: Dios amó al mundo. Y el mundo significa todas las personas. El Espíritu Santo comenzará a llenar tu vida y comenzará el proceso de interrumpir tu vida a medida que comiences a ver cómo Él ve. Y no conforme a tu experiencia, no conforme a tu raciocinio, no conforme al pecado de tu hermano, no conforme al error de tu prójimo. El Espíritu Santo solo llenará tu vida con un propósito: para bendecir a otras personas, para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que Jesús era lleno del Espíritu Santo porque Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Él era lleno. Y la Biblia dice que Él entró en un lugar llamado Betesda, en un estanque. Y ahí había una multitud de enfermos. Muchos. Pero Él entró lleno del Espíritu Santo. Y Él entró con una misión. Había un hombre que hacía 38 años estaba paralítico, estaba inválido. Y Él se fue hasta aquel hombre y sanó a aquel hombre y salió, se retiró, volvió a realizar el ministerio. Amados hermanos, qué dominio propio tremendo de Jesús. Él solo pudo realizar eso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Acostumbramos a bromear y decimos que tal vez si fuese usted o yo, le sanaríamos a todo el mundo para demostrar que había poder en nosotros, para demostrar que tenemos un ministerio exitoso, para demostrar que somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y Él entró para hacer exactamente la voluntad del Padre. Eso solo podrá ser posible cuando usted es llena del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo interrumpa su vida, mi hermano, usted debe cambiar su visión. Usted debe aprender a ver como Dios ve, y aquello que Dios ya amó, usted no lo llame de incomún, no lo llame de pecador, no lo llame de perverso, no lo llame de corrompido. Aprenda a ver con el amor de Dios. Aprenda a ver según los ojos de Dios. Pedro, entonces, a ser transformado en su visión, él comenzó al día siguiente el camino rumbo a la casa de Cornelio para predicar una palabra. Y Pedro entonces va a aquel lugar ya con un sermón preparado, ya con unas hojas de apunte, diciendo cuál sería el primer punto del mensaje, el segundo, el tercer punto del mensaje, la introducción, la conclusión, y emprende ese viaje rumbo a la casa de Cornelio. Y la Biblia dice que Cornelio era piadoso y varón temeroso de Dios. Para que el Espíritu Santo comience a caminar rumbo a interrumpir su vida, usted necesita establecer el temor de Dios en su corazón. El temor de Dios es la conciencia de que Él está al lado de usted, sabiendo cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuál es su actitud. Temor de Dios es saber que Él está ahí y Él es santo, santo, santo. Entonces, cuando yo tiendo a pensar mal de alguien, cuando yo tiendo a
a pensar, a tener pensamientos impuros, entonces yo sé que Él está ahí. Y aunque mi humanidad, aunque mi debilidad se quiere inclinar hacia esto, yo entonces decido no hacerlo, porque Él está ahí y yo lo amo. Yo no quiero entristecer su corazón, yo no quiero lastimar su corazón, y entonces decido caminar conforme a lo que Él agrada, aunque sea tentado en mi debilidad. Amados hermanos, es necesario el temor de Dios en el corazón. Es necesario tener la conciencia de que Él está con nosotros en el día a día. Ahí cuando nadie te ve enfrente de la televisión, a las horas de la noche, cuando todos los programas de competencia, de competitividad y todas esas basuras invaden la televisión, Él está ahí a tu lado, contigo, esperando ver cuál es tu decisión. El temor de Dios te lleva a decir: Señor, yo no me siento a mirar eso, porque yo sé que si yo me siento a mirar eso, tú sales de aquel lugar y dejas de mirar. Me quedo solo. Me quedo solo. Temor de Dios. Temor de Dios. Y Cornelio era un varón temeroso de Dios, que siempre oraba a Dios, siempre buscaba. La Biblia dice que por días los discípulos, los apóstoles, se quedaron buscando en Jerusalén al Espíritu Santo, hasta que un día fueron totalmente llenos, revestidos. Pero ellos día a día estaban buscando, insistiendo, clamando. Mi hermano, para ser interrumpido por el Espíritu Santo debe ser un clamor diario, debe ser el pan nuestro de cada día, debe ser, no debe nunca faltar en tu oración el pedido: Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo, interrúmpeme. Debemos insistir, debemos ser repetitivos en eso, debemos buscar, porque aquello que repetimos a cada día se vuelve un hábito en nosotros y se vuelve más fuerte. Debemos insistir para ser llenos del Espíritu Santo. Y de ahí Pedro llega a la casa de Cornelio, conversan un poco, y entonces Pedro quita sus hojas para predicar el mensaje que él había preparado. Y en cuanto Pedro estaba en los primeros puntos, pero pasando por el punto principal, hablando de la muerte, de la resurrección de Cristo, entonces de repente el Espíritu Santo viene e invade con poder toda la casa de Cornelio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, que manejaba un púlpito, que manejaba una reunión, de repente él se vio totalmente usurpado e invadido por el Espíritu Santo de Dios. Y él entendió desde aquel momento que si él se rinde al Espíritu Santo, si él comienza a ver como el Espíritu Santo ve, si él comienza a establecer temor de Dios en el ambiente donde está, él comienza a percibir desde aquel día que su presencia puede ser simplemente un canal para que el Espíritu Santo invada la vida de las personas y comienza a tocar y transformar su historia. Pedro comienza a percibir de que él ya no era tan necesario como pensaba ser, sino que él simplemente debía rendirse para que el Espíritu Santo haga la obra. Mi amado hermano, para que el Espíritu Santo interrumpa tu vida, es necesario que se predique a Cristo, una vida cristocéntrica, centralizada en la cruz, una vida predicada el arrepentimiento, el perdón de pecados, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Es necesario. Y yo sé, mis queridos hermanos, que estamos en un ambiente así. Yo sé que estamos en medio de personas que han predicado, han hablado y expresan una fe en ese Cristo que murió y que resucitó. Y ahora, para que el Espíritu Santo interrumpa tu vida, es necesario que se encuentre esos ingredientes en tu corazón: el temor, la oración constante y una total entrega, una visión conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios. Cuando usted comienza a vivir de esa manera, su vida será totalmente tocada por el Espíritu Santo de Dios.
totalmente invadida por el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirte, mi hermano, que una vez vuelvo a ser repetitivo. Solamente hay una forma de vivir la vida cristiana en su plenitud. Solamente una forma: siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero terminar con una frase que parece un poco fuerte, pero sin embargo expresa la realidad. Que un hombre, un autor, dijo un día, dice así: si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hizo una pregunta. Y de ahí él mismo respondiendo dijo: de acuerdo con su respuesta, usted nunca lo será. De acuerdo con su respuesta, usted nunca lo será. Una respuesta aparentemente fuerte, pero que expresa la realidad. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Es para agradar el corazón de tu Padre Celestial? ¿Es para vivir una vida plena conforme al corazón de tu Padre? ¿O es un deseo, una aspiración para sobresalir, para promoverse, para demostrar algo? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Tenga una respuesta sincera delante de Dios. Tenga una respuesta sincera. Dios puede cambiar y tocar nuestros corazones si las motivaciones están equivocadas. Él es capaz de hacer eso. Dios está llamando a esta nación y a esta iglesia a un nuevo tiempo, a un tiempo extraordinario, a un tiempo de avivamiento. Y Dios está buscando personas que tengan la disposición de corazón de ser llenos de su Santo Espíritu, de ser llenos, de clamar, de buscar, de no contentarse, de no conformarse. Si usted es uno de esos, quiero pedir que se coloque en pie. Queremos adorar a Dios con una canción. Y en cuanto nosotros adoramos a Dios en esta canción, yo quiero pedirte que vos puedas pensar un poquito. Si Dios te preguntase en esta mañana: hijo mío, hija mía, ¿quieres ser lleno de mi Santo Espíritu? ¿Quieres ser lleno? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos a cantar al Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Si tú eres una de las personas que quiere ser llenado cada vez más del Espíritu Santo, yo te pido que coloques tu mano en tu corazón. Quiero hacer una oración contigo en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí, reconocemos nuestra imperfección, nuestras fallas, pero reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu perfección. Y en esta mañana, Espíritu Santo, nosotros queremos pedirte que nos llenes con tu presencia. Nosotros queremos pedirte que nos interrumpas, que transforme nuestra historia. Señor, aquí hay muchas historias ya escritas, muchas páginas de tristeza, de dolor. Señor, muchas páginas de mucha lucha y a veces poco resultado. Pero nosotros, Señor, queremos pedirte en esta mañana: interrúmpenos, por favor. Tócanos, por favor. Cada persona que está tocando su corazón en esta mañana, yo te pido, Espíritu Santo, ahí, tócanos. Tócanos, tócanos, tócanos. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestra historia, la historia de esta iglesia. Señor, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos y quiero pedirte que los llenes para que podamos, Señor, glorificar tu nombre, para que podamos dedicarnos, Señor, completamente al avivamiento que está llegando,
para que podamos servirte con intensidad, no en nuestra fuerza ni nuestro intelecto y razón, sino, como dice tu palabra, con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así, Señor. Para eso te pedimos, Señor, llénanos. No para que seamos promovidos, ni exaltados, ni reconocidos, sino para que Jesús sea conocido en este lugar, Señor. Por favor, Espíritu Santo, tócanos, tócanos, tócanos. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque sé que tu deseo es derramarte abundantemente en la vida de cada persona que te invoca. Y yo te pido que lo hagas en esta mañana. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.